Lectura de la epístola de San Pablo. Los justos se levantarían con gran valor contra aquellos que les angustiaron y les robaron el fruto de sus fatigas. Al verlos se turbarán con un temor horrendo y se maravillarán de la repentina e inesperada salvación de los justos, y arrepentidos y gimiendo por la angustia de su espíritu, dirán en sus adentros: estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios, y a quienes proponíamos como un ejemplar de oprobio. Nosotros, insensatos, creímos que su vida era una necedad y su muerte una ignominia. Y mirad cómo ahora son contados entre los hijos de Dios, y cómo su suerte es como la de los santos. Seguido del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí, que soy la vid, no lleva fruto, le cortará, y a todo aquel que lleve fruto le podará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la doctrina que os he predicado. Permaneced en mí, que yo permaneceré en vosotros. Al modo que el sarmiento no puede de suyo producir fruto, si no está unido con la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos conmigo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien está unido pues conmigo y yo con él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que no permanezca en mí será echado fuera como el sarmiento inútil, y se sacará, y lo cogerán y lo arrojarán al fuego y arderá. Al contrario, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisiereis y se os otorgará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien quisiera el historiador moderno reproducir con precisión los diversos episodios de la vida y martirio de San Jorge, pero a despecho de la labor de los hagiógrafos, la figura de este soldado cristiano y mártir del siglo IV queda un tanto imprecisa y poco clara. Ciertamente es muy verídica, de mucha acción y una de las más populares entre los fieles. Lo fue desde el principio porque el culto de San Jorge es casi contemporáneo de su martirio. Empero al contar los pormenores auténticos de la vida y pasión de este mártir, al señalar sus cualidades más notables, al presentar las pruebas que explican la devoción antigua y universal del pueblo cristiano al santo, hallarse el hagiógrafo ante graves dificultades que resolver por la misma abundancia y disparidad de documentos. Jorge debió nacer hacia el año 280 en la ciudad de Lida, en Siria, según unos, o en Mitilene,
de Capadocia, según otros. Criáronle sus padres en la religión cristiana, pues ellos la profesaban ya al emigrar de Palestina y dieron una educación en todo conforme con su posición social y la fortuna de la familia, que debió ser de ser considerable. Llegado a edad competente, Jorge abrazó la carrera de armas, en lo que siguió el ejemplo de su padre, alistado en el ejército romano. Pronto se granjeó el aprecio de sus jefes por su leal proceder, clara inteligencia y distinguidos modales, lo cual le valió a no tardar a ser promovido al grado de tribuno de la Guardia Imperial de Diocleciano. En los comienzos del siglo IV, imperando Diocleciano, adoptáronse ciertas providencias para eliminar del ejército imperial de Oriente los numerosos elementos cristianos que en él servían. Muchos soldados hubieron de renunciar a la profesión de las armas, pero la persecución no pasó adelante de momento. Mas cuando el César Galerio se juntó con Diocleciano en Nicomedia, puso decidido empeño para conseguir de mayor violencia contra la religión cristiana. Publicóse un edicto en Nicomedia ordenando la demolición de las iglesias y la expulsión de todos los cristianos de dignidades o cargos administrativos. Los historiadores Eusebio y Lactancio afirman que dicho decreto fue destrozado públicamente por un joven, y algunos biógrafos se aventuraron a escribir que este joven fue Jorge el tribuno. Poco después, y 2 veces seguidas, el fuego prendió en el palacio imperial. Galerio acusó de ello a los cristianos y consiguió del emperador, a quien la noticia impresionó, licencia para tomar sangrientas represalias contra el clero y contra los cristianos de Nicomedia. Rápidamente se extendió la persecución por toda el Asia Menor y aparecieron edictos generales que intimaban a los fieles a sacrificar velis nolis a los ídolos. Entonces, es muy conocida esta persecución del emperador Diocleciano. Hizo muchísimos mártires, pues que tuvo esta persecución. Fue una de las más violentas y sangrientas en contra de los católicos. Y en estos tiempos era San Jorge tribuno, militar tribuno, era un oficial del ejército romano, una posición elevada. Pero aún así, ni eso podría proteger San Jorge de la persecución de Diocleciano. Demostró un gran amor a Cristo, no aceptando estos decretos, no dejando su religión y prefiriendo perder todo, hasta la vida, que negar a nuestro Dios, nuestro Señor. Lleno de dolor y de indignación a vista del proceder injusto y de la persecución sangrienta de que eran víctimas los cristianos, resolvió Jorge tomar públicamente su defensa. Distribuidos sus bienes entre los pobres y libres los pocos esclavos que a su servicio tenía, defendió con valentía la causa de los perseguidos ante el consejo de dignatarios y jefes militares convocado por Diocleciano. Ni en cualquier otra circunstancia menos solemne, afirmando que su religión era la única verdadera y que no podía darse culto a los ídolos. Al ser interrogado, Jorge declaró que era cristiano, y sorprendido el emperador por semejante confesión, le dijo:
Piensa, joven, lo que dices y mira por tu porvenir. Hablóle luego de los suplicios espantosos que su desobediencia a los edictos le acarretaría, y de otra parte las dignidades y elevados cargos con que pensaba premiar su apostasía. A todo lo cual contesta el tribuno: que ni las promesas ni las amenazas del emperador serán parte para forzarle a abandonar el culto del Dios verdadero. Ante semejante respuesta, furioso Diocleciano ordena la detención y encarcelamiento del oficial. Aquí da principio la dolorosa pasión del mártir. Los relatos de los hagiógrafos orientales describen por menudo los suplicios que padeció en diferentes intervalos, tales como el tormento de la rueda guarnecida de afilados cuchillos, el de los garfios de hierro, el de la flagelación con nervios de buey, el baño en lechada de cal viva, etc. El animoso soldado lo sufre todo con sobrehumano valor, y se ve luego cómo sus heridas quedan curadas milagrosamente. Entonces, San Jorge fue diante del emperador Diocleciano, y aunque el emperador lo prometió riquezas, honores y glorias, si dejase su fe cristiana, y lo prometió suplicios y sufrimientos, caso se recusase a abandonarla, San Jorge nos da el ejemplo, manteniéndose en la gracia de Dios, firme en su fe. Muchas veces, aunque no sea tan dramática, tenemos muchas situaciones semejantes en nuestra vida. El mundo nos ofrece placeres, nos ofrece glorias, honores, bienes, muchísimas cosas. Y si no estamos con el mundo, muchas veces todo lo que podemos esperar son sufrimientos. Pero tenemos que ser como los santos. Debemos tener la confianza en Dios, que nos promete por nuestra lealtad Él mismo y la bienaventuranza eterna. Debemos siempre recordar los santos mártires que dejaron todas las glorias del mundo y padecieron muchísimo. A juicio del magistrado, Jorge se vale de sortilegios para librarse de las espantosas torturas que le infligen, por lo que manda venir a un hábil mago, el cual, para más probar el incomprensible poder de Jorge, le da a beber un licor emponzoñado. El cristiano lo toma y no sufre el menor daño, según promesa de Cristo en su Evangelio. Declara entonces ante los idólatras que la omnipotencia divina puede obrar por mediación de sus hijos portentos aún mayores. Puede, por ejemplo, tornar la vida a un cadáver. Al oír esto, el mago se pregunta si quiere resucitar a un difunto que había sido enterrado cerca de la cárcel pocos días antes. Conducen a Jorge al lugar señalado. Ora el santo y el muerto sale vivo del sepulcro. Vencido el mago, confiesa el poder de Dios, de los cristianos, y abandona el culto de los ídolos. Furioso el emperador ante semejante novedad, ordena que el mago sea decapitado. Es creencia que el mártir pudo recibir en la cárcel la visita de un hijo suyo pequeñito, al cual encomendó que después del martirio trasladara su cuerpo a Palestina. De allí a poco vuelve a comparecer Jorge ante el tribunal, esta vez ante Diocleciano. Álzase dicho tribunal al aire libre junto al templo de Apolo. El emperador quiere sobornarle
con tiernas palabras, poniéndole por delante su juventud y prometiéndole toda suerte de honores si consiente en sacrificar a los dioses. Pero, ¿dónde están esos dioses?, pregunta el confesor. Vamos a verlos. Y con otro portentoso milagro, Jorge obliga a declarar al demonio que moraba en el ídolo que solo hay un Dios verdadero. Hace después el santo la señal de la cruz y todas las estatuas caen al suelo hechas pedazos, con lo cual se provoca un verdadero motín. Entonces, después de pasar por muchísimos sufrimientos, San Jorge, por la gracia de Dios, operó milagros. Y entonces Diocleciano lo quiso una vez más sobornar. Y así es el mundo. Muchas veces dejamos sus glorias y soportamos muchas tribulaciones, pero aún así nos vuelve a intentar seducir en una batalla que dura nuestra vida entera. Sobresaltada por los tumultuosos clamores del populacho, se acudió a la emperatriz y acercándose a Diocleciano le declaró que, enterada de lo que se había ocurrido, ella también se declaraba cristiana. En el paroxismo del furor, Diocleciano mandó que la golpearan con varas y por fin que acabaran con su vida y con la de 3 de sus criados, a saber, Apolo, Isacio y Crótates, cuya fiesta se celebra en 21 de abril. Y queriendo terminar con el joven oficial de su guardia, que permanecía inquebrantable en la fe, pronunció Diocleciano sentencia de muerte. Jorge fue atado a la cola de un caballo, arrastrado por la ciudad y seguidamente sacado extramuros y decapitado. El martirio debió tener lugar en Nicomedia, si bien algunos autores apuntan las ciudades de Mitilene y Diospolis, a principios del año 303. En efecto, en dicho año hallábase Diocleciano en aquella ciudad. El cuerpo del santo, que sería trasladado más tarde a Diospolis, en Palestina, conforme a su deseo. La pintura ha inmortalizado la imagen de nuestro bienaventurado, representándole sobre un brioso corcel, acometiendo con su lanza a un espantoso dragón que amenaza devorar a una hermosa doncella. La fantasía oriental ha creado a este propósito gran número de piadosas leyendas. Según antes dejamos indicado, de toda forma queda siempre el simbolismo que representa el denuedo con que San Jorge acudió a la defensa de la religión verdadera contra el dragón infernal, enemigo de las almas, al que venció con su heroico martirio. Entonces hoy pidamos a San Jorge que venga también a nuestro socorro de la Iglesia. En estos tiempos en que somos tan pocos, y que nos fortaleza contra las seducciones del mundo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.